hoy nos engalanan en este quinto encuentro de universidades interculturales, universidades que podríamos decirle universidades hermanas que nos visitan para realizar diferentes actividades como intercambio de experiencias, quieren saber cómo es conocer el modelo educativo intercultural. Nos visitan directamente desde Canadá. Aquí tenemos a los representantes, dos maestros y un estudiante. Pues vamos a conocerlos primeramente. Nos pueden decir su nombre y si son profesores, estudiantes y su universidad. Hola. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jimena Terraza y soy profesora en la institución CUNA, que está localizada en la provincia de Quebec, en Canadá. Buenas noches, me llamo Joshua Holden, soy profesor de lingüística DENE en la Universidad Blue Quills, ubicada en Saint Paul, en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá. My name is Douglas Scanney. I'm a first-year student at Blue Quills University. I'd like to thank you for the hospitality you've shown us. De nada, pues nos engalanan con su visita y pues yo tuve la oportunidad de conocerlos y de que ustedes estén en la inauguración del quinto encuentro de universidades interculturales, que es muy importante porque ustedes no solo vienen como a compartir el idioma inglés, sino también que vienen a compartir de las propias lenguas originarias, muy valioso para nosotros, porque buscamos el rescate y la revitalización de las lenguas originarias, en este caso de la cultura maya. ¿Pueden hablarnos un poco acerca de la lengua originaria de cada universidad o de cada parte de donde vienen? Ok, bueno, empezó. En la Universidad Blue Quills es la única, voy a empezar diciendo que es la única universidad en Canadá, única universidad a título propio, que es propiedad de pueblos indígenas y que pertenece a 7 naciones originarias de Canadá y son de 2 etnias diferentes, los Cree y los Dene. Y yo soy el responsable académico de este grupo. Somos del programa de lingüística DENE, pero enseñamos también la lengua Cree en nuestra universidad. Y somos el enfoque, tenemos varias licenciaturas en diferentes áreas, trabajo social y muchas otras áreas, pero en lo que es el Departamento de Lingüística Indígena, tenemos el enfoque sobre la revitalización, el rescate del DENE y del Cree, porque son lenguas amenazadas, o sea, no son adquiridas por niños en casi ninguna de las comunidades en la zona donde estamos. Entonces hay el riesgo que si no trabajamos muy fuerte para rescatarlas, van a desaparecer y con toda la sabiduría que contienen. Entonces ahí es muy importante la labor de ustedes como profesores, de inculcarle, de enseñarles a sus estudiantes acerca de sus lenguas originarias. Ahí toca ese un punto que si tienen que trabajar muy fuerte, si no, esa lengua originaria se pierde, que también aquí se trabaja así, y donde estamos impulsando, revitalizando a través de diversas actividades que ustedes ya están viviendo. Cuéntanos un poco más. Bien, entonces donde yo trabajo es una institución de ciclos superiores. Es el equivalente de un college en el sistema de Estados Unidos. Son 2 años antes de ir a la universidad. Entonces lo que hacemos es preparar a los alumnos para ir a la universidad. Y tenemos población, gente que viene de al menos 5 grupos indígenas y tenemos 3 lenguas indígenas en este momento en el programa. Es un nuevo programa de lengua, artes, letras y comunicación. Y son lenguas, las 3 lenguas que enseñamos en este momento pertenecen a la misma familia lingüística y tienen grados de mantenimiento muy diferentes. Hay una que no quedan prácticamente hablantes nativos, otra que son 100% prácticamente las personas que lo hablan en la comunidad, que tienen como una vitalidad excelente,
y otra que está entre medio, o sea, depende de las comunidades. La lengua Innu es una lengua que, según las comunidades, tiene mayor o menor vitalidad. Y lo que tenemos es que, obviamente, los hablantes de la lengua Abenaki, que es la lengua que tiene no tiene hablantes nativos, la están aprendiendo como lengua segunda. Los hablantes de Atikamekw, que es una lengua fuertísima, tenemos alumnos que es su lengua materna, entonces lo que hacemos es brindarles las herramientas para que puedan analizar mejor su lengua, conocer, mejorar su vocabulario, mejorar la expresión oral, la expresión escrita. Bueno, como se enseña una lengua materna, como enseñamos el castellano en las escuelas regulares, ¿no es cierto? Entonces insistimos mucho en darles más herramientas para que tengan mejor manejo de la lengua. Exactamente, y es muy importante. Yo quiero saber, conocer, y creo que los que nos están viendo y nos están escuchando, cómo es que llegaron aquí, a través de una beca, a través de cómo, porque nos sorprende y es muy grato recibirlos aquí en México, aquí en José María Morelos, Quintana Roo. Bueno, es un programa mexicano el que nos ha invitado. Es un programa que se llama para académicos indígenas y canadienses. Está destinado a estudiantes indígenas canadienses y es en el marco de un objetivo común que se han dado el gobierno mexicano y el gobierno de Canadá, que es el de aumentar la tasa de diplomación de mujeres indígenas. Y bueno, como sabemos, en muchos de estos programas, en general, hay una gran mayoría de mujeres y entonces por eso nosotros pudimos presentar una solicitud y nos obtuvimos la beca para poder venir. Y cuéntanos, Josh, cuando supieron que iban a venir a Quintana Roo, a José María Morelos, ¿qué esperaban? ¿Qué estaba en sus mentes? ¿Si era una ciudad grande o ya sabían que era un pueblo, una comunidad? Pues antes que todo me llenó de alegría saber que tendríamos la oportunidad de ver una universidad intercultural. Yo sabía de la existencia de las universidades interculturales indirectamente porque he hecho investigaciones lingüísticas en México sobre el chinanteco en Oaxaca y había escuchado. También tengo colegas, he trabajado con colegas de CIESAS, un centro de investigaciones en lenguas indígenas en la Ciudad de México. Entonces había escuchado del sistema de las interculturales, pero no sabía en detalle realmente cuál era su misión y cómo funcionaba, cuál era el concepto de la interculturalidad. Sabía un poco, pero no mucho. Sabía que un poco como Blue Quills son universidades más pequeñas y que son ubicadas más cerca a las comunidades, o sea, porque históricamente hay pocas personas indígenas que frecuentaban la universidad, porque por muchas razones, por historia de marginalización, discriminación social, etcétera, pero también por la cuestión que para ir a la universidad históricamente uno tenía que dejar su comunidad, ir a la ciudad, con ese requería mucho económicamente y con el cambio, shock cultural y todo. Entonces el concepto de tener instituciones más cercanas a la comunidad para dar un acceso a personas que no tendrían que alejarse tanto, eso me inspiró mucho porque es muy parecido a lo que hacemos en Blue Quills. Entonces llegué con una mente abierta, no sabiendo exactamente lo que iba a encontrar, pero sospechaba que iba a encontrar temas similares porque veo que hay muchas similaridades en el contexto canadiense y el contexto maya. Hay muchas diferencias también, pero veo una similaridad de base en la misión de la universidad. Ustedes llegaron el martes, tuve el gusto junto con el rector Ildefonso Palemón Hernández Silva y el coordinador de movilidad, el maestro Eduardo Montalvo, de recibirlos, muy grato. Llegaron el martes y ya hoy son 3 días que están acá. Cuéntenos cómo han visto la universidad, cómo se sienten en la universidad, sus alumnos, sus profesores. Bueno, parece que hiciera mucho más tiempo que estamos porque hemos vivido tantas cosas y quieren estar más tiempo. Y queremos quedarnos más. Pero los días, sí, o sea, parece como muchas actividades durante el día y la verdad que hemos tenido la suerte de que coincida con el quinto encuentro porque nos dio la oportunidad de ver la ceremonia de apertura, de ver un poquito las discusiones que se están teniendo entre las universidades y bueno,
siento que hemos aprendido tantas cosas y de las cosas que hemos hablado, porque vamos como comentando así día a día de las cosas que nos han marcado más, entre ellas está esta cuestión de la conexión con la comunidad, con las comunidades. Por ejemplo, el proyecto con las abejas meliponas, como algo que está basado en el uso de la tierra, conectado con todas esas prácticas. Entonces no es como separado, ¿no? La universidad y la práctica en la comunidad. Está como todo interrelacionado. Y también hoy también estuvimos hablando de los proyectos de turismo alternativo y nos explicaban que todos los veranos los alumnos tienen que volver a la comunidad y hacer algún proyecto, y eso es súper inspirante. Nosotros es algo en lo que en mi caso no habíamos pensado que era tan importante, y ahora viéndolo acá me doy cuenta que nos está abriendo un montón nos está dando muchísimas ideas. Exacto, eso es parte de del TBC, mejor conocido como TBC, de los trabajos de vinculación con la comunidad, donde, por ejemplo, si aquí tenemos una comunidad de Presumida, se llama La Presumida, donde si un alumno viene de ahí, entonces se está formado por 4 veranos, son 4 años que estudia el alumno o la alumna. En cada verano, pues ellos vuelven a su comunidad o en alguna comunidad que ellos deseen. Ellos vuelven a la comunidad, hacen un diagnóstico, ven que le falta a la comunidad alguna problemática. Ellos ven a través de las asignaturas y a través de su propio programa educativo cómo fortalecer la comunidad, algún proyecto tanto productivo como social para apoyarles, y eso sirve como para su titulación. Cuando salen, pues ya salen titulados, y no es solo para ellos, sino también para la comunidad. Coméntanos, Josh. Puedo mencionar una cosa que noté que es similar y una cosa que noté que es muy diferente. Una similaridad es justamente, como Jimena mencionó, es un marco de integración, de interdependencia entre varios aspectos de la vida: la lengua, la cultura, las prácticas culturales, también ceremonias. En la universidad clásica, digamos, hay una división muy estricta entre lo que es académico, es ceremonial y podemos decir de prácticas culturales como la de las abejas. En la visión indígena es un marco de interdependencia, porque se reconoce que todo está conectado. En Blue Quills tenemos la misma filosofía, y me dio mucho placer de ver los proyectos como el turismo sustentable, como los de las abejas, que se están realizando para rescatar no solo la lengua como separada de la cultura, pero también las prácticas culturales, para que no se pierdan con esa. Una diferencia importante que noté es cuando asistimos a una presentación el primer día del maestro Abel Navarrete. Habló de la teoría de la interculturalidad, y me sorprendió mucho porque ¿qué significa la interculturalidad? Es un concepto que cuando se creó el sistema de universidades interculturales era el resultado de una larga historia de desigualdad social que provocó la creación de ese sistema, pero me sorprendió que cuando se creó el sistema de universidades fue con un enfoque muy diferente de la interculturalidad, y esa es una idea que no es solo una misión de una universidad, sino es un cambio más amplio en la sociedad que se reconoce como plurinacional, como abierta a diferentes tipos de diferencias, y yo pienso que es una visión más amplia de lo que hemos realizado hasta ahora en Canadá, que tenemos instituciones indígenas pero son para rescatar una lengua o una serie de lenguas indígenas en la zona. La idea de la interculturalidad se contrasta con la política canadiense nos definimos como un país multicultural. Hay una política de multiculturalidad, pero los pueblos indígenas no son siempre centrados en ese modelo. Es un modelo que habla mucho de la inmigración, de otros temas, pero el respeto y la atención hacia los temas indígenas no siempre está presente en ese modelo. Y yo pienso que la interculturalidad ha centrado la experiencia indígena en el contexto mexicano, y
llama a una sociedad respetuosa de las diferencias, pero siempre con mucha atención al tema indígena que ha sido como al lado para mucho tiempo históricamente. Así es, de hecho, con las entrevistas que hemos estado haciendo con los diferentes y las diferentes participantes de este quinto encuentro, hablamos acerca del concepto de la interculturalidad, que a veces puede estar regido por un simple concepto, pero a veces la tenemos que vivir por cada persona, y no solo se vive en las comunidades, sino también en las ciudades urbanas, donde también pues cabe mencionar que de las comunidades debe ir la interculturalidad a las urbanas y viceversa. Y cuéntenos qué han visitado, qué lugares han visitado. Bueno, ayer fuimos a... no me va a salir el nombre, al cenote, al gran cenote, al pueblito Sacalaca. Sí, fuimos a visitar y nos bañamos en el cenote. A todos les parecía que hacía mucho frío, pero a nosotros no, porque estamos acostumbrados al agua fría. Y también después fuimos a almorzar a la casa de la hermana de un profesor de acá, que nos invitaron, y fue muy agradable porque estuvimos como en su casa y vimos un poco, bueno, las costumbres de la gente. Y se sintieron en su casa. Y nos sentimos realmente en nuestra casa, porque nos hicieron sentir de bienvenidos en todos lados, los niños corriendo por todos lados y venían a saludarnos y a vernos, y fue muy agradable realmente la visita. Y si no, hemos estado sobre todo aquí en José María Morelos y en la universidad. Esa comunidad donde estaban es el profesor Ismael Briceño Mucul, sí. Es de ahí, el cual está organizando los gremios. En donde hace unos momentos antes de empezar la entrevista me comentaron que participaron, caminaron, sí, vivieron sí, lo que es el gremio. Cuéntenos esa experiencia. Sí. Bueno, me pareció súper interesante, primero toda la preparación y todo el trabajo que hay detrás de eso, y ver cómo los jóvenes participan. Eso me llamó muchísimo la atención, de que eran todos como chicos jóvenes. Yo pensaba que estas tradiciones las mantenía más la gente mayor, pero veo que realmente son los jóvenes los que están como retomando, no sé si retomando o manteniendo ese tipo de tradiciones. Así es, en cada comunidad. Hace una semana hubo un gremio en la comunidad de Acancé, Yucatán, donde también nuestros estudiantes fueron por invitación de la comunidad, pues participaron en ello. Realmente las personas mayores lo hacen, pero la universidad tiene esa impetu de rescatar las tradiciones y costumbres de la cultura y la lengua maya. Es por eso que se ve la participación de los estudiantes, y no solo incluso que si hay alguna persona de José María Morelos o de alguna comunidad aledaña, como ustedes que nos visitan, que hubieran querido participar, pues participan. La universidad está abierta para todo público. Los eventos, las actividades, es para todos. Sí, fue muy agradable que nos invitaran a caminar con ellos y de ver un poco la energía, ¿no?, que hay entre los chicos y bueno, el espíritu de grupo y el espíritu de tener todo ese pasado juntos y de mantener la llama viva. Así es, y en unos momentos más, ya algunos minutos, vamos a pasar a la plazoleta para que vean cómo esta tradición no se puede perder, porque después de que ellos recorren cierto tramo, cierto camino, ahora entregan algo simbólico, no se lo voy a decir porque es sorpresa, y pues el gremio a otras personas para que se siga en otro momento, y de ahí se vuelve a entregar y no se pierde. Y me comentaban que ustedes igual estuvieron en la inauguración, en la ceremonia maya de inicio del quinto encuentro, donde participaron de una de sus alumnas.
y dio unas palabras. Yo sentí que al momento de participar pues fue muy emotivo para ti, Josh, porque tú lo traduciste y pues los demás lo entendieron y sí fue muy emotivo. Sí, fue fuerte porque de repente me pidieron de traducir en indirectos del DN al español que nunca había hecho. Entonces fue una experiencia única para mí, pero gracias a Dios entendí todo lo que dijo y pude traducirlo. Y eso fue mi colega Linda Menús, que es también profesora de lengua DN en la universidad. Y ella actúa un poco como tenemos el rol de lo que llamamos los ancianos de la comunidad, que es un rol muy importante en las comunidades indígenas de Canadá. En nuestra universidad tenemos un consejo de ancianos porque queremos que nuestro currículum, que nuestras actividades sean informadas por los valores indígenas. Y eso se hace también mediante la participación de un comitado de gerencia de ancianos de las comunidades que nos dirigen, podemos decir, en muchas formas. Y también me gustó de ver la inclusión de ceremonias en las actividades universitarias. Es lo que hacemos también en Blue Quills, y muchas veces tenemos alguien de la comunidad, una persona con mucha experiencia, mucha sabiduría, que dirige una ceremonia. Y eso se hace para observar los momentos clave de la universidad en la vida de los estudiantes, y también de ceremonias indígenas importantes, porque queremos rescatar, como dije, no solo la lengua, pero también la cultura, la espiritualidad, todo lo que es como un conjunto en el contexto canadiense. Claro que sí, así como la universidad busca todo eso. Comentabas de que tenían un comité de ancianos. Aquí no es un comité, sin embargo, cuando los alumnos y alumnas toman la clase de maya, se les pide contar o buscar algún abuelo tutor que hable la lengua originaria, la lengua maya, para que los asesore en esa parte, en esa asignatura. No es un comité, pero cada quien busca para que les siga, para que les apoye. De hecho, no es solo un comité, es nuestra junta directiva, porque nuestra universidad pertenece a 7 pueblos indígenas, se llaman naciones originarias en Canadá. Y cuéntanos, ¿ustedes hablan alguna lengua originaria, alguno de los 3? Yo hablo DN, no soy DN, hablo DN como segunda lengua. Tengo 14 años estudiando el DN, hice todos mis estudios en lingüística, pero siempre estudiando el DN, e hice mi tesis sobre eso. Entonces, doy clases con mis colegas DN, que son hablantes nativos. Yo soy lingüista, entonces he trabajado mucho sobre la gramática, el análisis de diferentes aspectos para explicar la parte más técnica de la lengua, y trabajo con mis colegas como Linda Menús, como otras profesoras. Juntos hacemos cursos de introducción a la lengua DN, y también doy cursos de textos, de literatura tradicional en DN que leemos y discutimos. Entonces es un desafío, es un reto enorme para mí. Todavía me falta mucho en el camino, pero poco a poco espero lograrlo. Seguimos aprendiendo. Sí, no, yo no hablo las lenguas indígenas, porque lo que me ha pasado es que me he especializado en una familia de lenguas, entonces sé un poquito de cada una, pero no logro todavía hablarlas. Pero la más fuerte, la que sabes más. Atikamekw, la que mejor entiendo es el Cree, es la lengua Cree. ¿Y la que hablas más? Ninguna. Pero entiendes. Bueno, lo que hacemos en la clase es enseñar la lengua, justamente la lengua Atikamekw. Se la enseñamos a no indígenas que están interesados en aprender, porque eso también es parte, ¿no?, de nuestra misión, que la gente que no es indígena también se interese por las culturas y las lenguas indígenas. Entonces aceptamos a alumnos que no son indígenas, pero que tienen esa curiosidad. Y en la clase trabajamos
con una persona que es experta en la lengua porque es su lengua materna y además tiene conocimientos, pero que no tenía necesariamente experiencia de enseñanza de una lengua como lengua segunda, porque es todo un método que hay que tener, ¿no es cierto? La didáctica de lengua segunda no es lo mismo que lengua primera, lengua materna. Y entonces lo que hago es acompañarla en la clase y yo le digo las actividades que vamos a ir haciendo, y cuando hay alguna cuestión más gramatical que ella no necesariamente sabe, yo la voy a explicar en el pizarrón, pero realmente trabajamos en equipo. Y también he escrito una gramática pedagógica de la lengua cri, que tiene una orientación un poco diferente de lo que hacemos en general los lingüistas, que es hacer tablas con conjugaciones. Porque una comunidad CRI me pidió si podía hacer algo un poco más accesible, porque por ahí la jerga del lingüista es un poco complicada, y entonces lo que hice fue usar leyendas. Entonces lo que hacemos es introducir la leyenda, y dentro de la leyenda vamos marcando los aspectos gramaticales. Entonces la gente puede aprender, al mismo tiempo que aprende una historia, aprende la gramática. Es una forma como indirecta de enseñar la gramática, y de paso se van enseñando leyendas que quizás la gente no hubiera tenido acceso a ellas de otra forma. Muy interesante. ¿Algo más que quieras comentar, Josh? Bueno, una cosa más que quería comentar es sobre nuestro contexto canadiense. Yo pienso que el Canadá se conoce como un país, muchas veces quiere darse el papel de un país como el norteamericano bueno, avanzado, pero con el tema indígena es muy complejo, es muy complicado, porque tenemos una historia muy negativa, con mucha violencia en el tema indígena, porque en 1884 una ley canadiense obligó a todos los niños indígenas de ir a escuelas e internados que se llaman residential schools en inglés, o escuelas residenciales. Prácticamente el gobierno federal al fin de 1800 quitó todos los niños de las comunidades y les obligó a estar en esos internados de la edad de 6 años hasta los 16 años, y trató de eliminar las lenguas y las culturas indígenas, y lo hizo mediante la eliminación del contacto con sus familias. O sea, esos niños podían regresar para poco tiempo a sus comunidades que estaban muy lejos de esos internados. En ese sistema de internados, los niños que hablaban sus lenguas o que practicaban su cultura o su espiritualidad, había castigos muy crueles, había hasta muertos en el sistema fue una experiencia extremadamente traumática para todos los pueblos indígenas. Ese sistema duró hasta los años 70. 100 años. La última escuela residencial cerró en 1983. O sea, hay personas como tenemos mi colega que vino, que estuvo en ese internado. O sea, es una experiencia reciente y hay mucha gente viviendo ahora que ha vivido eso. Entonces, tratar de rescatar las lenguas. Ahora sí, se respeta las lenguas indígenas, y todo el gobierno habla muy bien de la conservación, del rescate de las lenguas indígenas, pero es un cambio reciente, relativamente reciente, y no han invertido suficiente para que las personas indígenas puedan totalmente superar los traumas del pasado, y que puedan tener instituciones indígenas, universidades indígenas, como el sistema intercultural. Todavía nos falta mucho. O sea, el gobierno está promoviendo mucho a que los indígenas frecuenten universidades en las grandes ciudades, pero no tenemos un sistema como las interculturales en Canadá. Y yo creo que es algo que nos falta. Y quisiera decir que tenemos una historia diferente, pero tenemos mucho que aprender uno del otro. Sí, y pienso que yo espero que esa visita será solo el inicio de un contacto fuerte y duradero entre la Universidad Intercultural de Quintana Roo y Blue Quills, y entre las interculturales y las instituciones indígenas en Canadá. Así es, claro que sí. Pues así como ustedes vinieron a compartir su experiencia, se van a llevar mucho, se van a nutrir mucho del conocimiento del modelo educativo intercultural.
y ustedes lo van a llevar a Canadá, van a ver cómo plasmarlo y todo eso, pues es un camino y no imposible, pero ahí se va a trabajar. Es un trabajo que exige mucha creatividad y admiro mucho todo lo que han creado, lo que están creando y de verdad estoy muy agradecido por de recibirnos con tanta generosidad y de ver todo lo que han creado. Los veo con mucha admiración. Nosotros estamos encantados de recibirlos y de apoyarlos en todo momento. Y cuéntanos cómo me dijeron que estaban aprendiendo un poco de la lengua maya, cómo van en eso, cómo lo sienten. Sí. Me encanta, es súper interesante y bueno, hay muchas cosas que podemos entender también porque encontramos algunas similitudes con las lenguas habladas en Canadá. Por ejemplo, que no se distingue él, ella en la tercera persona, eso también lo tenemos en esta lengua. También tenemos las especies de clasificadores que tienen para contar cosas animadas o inanimadas. Nosotros en la lengua sobre la que yo trabajo, todos los sustantivos son animados o inanimados. Entonces como que hoy cuando nos enseñaban algunas cosas y decían, bueno, animado e inanimado, para las chicas era como, claro, sí, sabemos de qué están hablando. Entonces es interesante poder como recuperar aspectos de la lengua que los podemos comparar con las lenguas de allá. Y siento que hemos aprendido bastantes cosas. En poquito tiempo nos han dado como algunos saludos, poder las partes del cuerpo, presentarse, etcétera. Me sorprendió cuando empezamos la primera clase y entró la maestra Florinda y dijo Malokin, ¿es correcto? Y muchos sonidos que tiene la lengua maya existen también en Dene, como ese ki y te, eso es Dene. Yo pensaba que eran sonidos más infrecuentes y me sorprendió de encontrarlas en otra lengua indígena de acá. Y pues sí, pero la maestra Florinda tiene una trayectoria muy, muy intensa, la verdad. Ella pues cada vez que ven a sus alumnas le dicen los buenos días en maya. Sí. Y o sea, es muy, 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 muy amable. ¿Cómo han visto el trato de los profesores? ¿Cómo han visto las instalaciones de la universidad? Pues me parece como es nuevo, todo se ha creado en los últimos 10 años, la infraestructura, todo me parece muy, muy bien, porque nosotros, de hecho nuestra universidad está en lo que era una escuela residencial antes. Nuestro edificio tiene 100 años. Nuestro edificio principal, donde hay el Departamento de Lenguas Indígenas, tiene 100 años. Y era una escuela, un internado, y en 1970 unos padres de la comunidad, de varias comunidades alrededor, preocupados por ver la situación de los niños en los internados, hicieron una sentada, ocuparon la escuela y exigieron el control local indígena del sistema educativo. Y después de 2 meses, el gobierno de Ottawa tuvo que aceptar eso y Brucos fue la primera escuela controlada por indígenas en 1970. Eso creó un movimiento nacional por el control local indígena del sistema educativo y de cerrar las escuelas residenciales. Entonces, es un edificio con mucha historia, pero también es un poco pesado, se puede decir. Es un lugar de revitalización, pero es también un lugar de memoria. Y aquí veo algo es muy nuevo, muy fresco. Me encanta de ver cómo los conceptos tradicionales son integrados en la arquitectura, como el edificio Cerro Maya, el edificio Kukulcán. Me encantaría de ver algo similar en la cultura Dene. Y bueno, y los profesores y los alumnos, toda la gente muy amable y muy generosa, realmente generosos de su tiempo, de sus conocimientos, nos han compartido
mucha información que para nosotros es valiosísimo y gente con no necesariamente la misma mentalidad. Los profesores por ahí pueden tener perspectivas diferentes, pero eso nos parece muy sano, que haya gente que no todo el mundo piense igual, y entonces eso permite también la reflexión, la autocrítica, la evolución. Y me gusta también esto de que los chicos aprendan inglés como una apertura al mundo, ¿no? Que no es solamente el rescate de la lengua indígena, pero también aprender mandarino y aprender francés, porque vi que había cursos y bueno, y en ese sentido me parece como realmente ahí está la verdadera interculturalidad, ¿no? De abrirse también a otras perspectivas, y que todos quieren practicar inglés y piensan en viajar, y nosotros en Kiuna tenemos también ese... Parte de nuestro mandato es una apertura al mundo, ¿sí? De que no solamente lo local es muy importante, pero siempre con esa apertura, ¿no? Así es, está siendo cierto, y tanto como se pretende que los estudiantes, así como los profesores, tengan un intercambio internacional, así nacional, o sea, que compartan con otras comunidades, otras lenguas originarias. Bueno, pues ya para finalizar, algunas palabras que tengas para el público que te escucha, Josh, en Denek. Asinie Nogania. Estoy muy contento de venir acá. Marci Nuhenesten. Les agradezco. Setzia Marci Nuhenesten. Les agradezco de corazón. Ahí con nuestro amigo que nos trae unas palabras, tradúcelo. En inglés, ¿no? Say thank you for the hospitality. We've enjoyed our stay here, and they wanted me to say something about what it means to me for my identity and bring my language back. But like you, I couldn't do it in 20 minutes. It'd take a lot longer than that, so yeah, a couple days or weeks, maybe. Yeah. Thank you though, appreciate it. Mi wet. Ahí que fue. Gracias. Ok, unas palabras ahí ya para finalizar. Bueno, eso, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber compartido con nosotros, por habernos mostrado todas sus instalaciones, sus programas, su gente, y por dejarnos participar en las actividades como lo han hecho. Okay, claro que sí, son bienvenidos.